Bueno, aprovecho el intervalo para contarles que ya está lista la página web Tomás Palacios Pay, que va a operar a modo de blog, cosa de que puedan encontrar aún más información que quizás esté faltando en el video para poder hacer una investigación un poco más profunda de cualquiera de los temas que trato en mi canal de YouTube. Van a poder encontrarla muy pronto aún más completa y siempre va a estar actualizándose, así que nada, los invito a pasarse por ahí. Y ahora sí, seguimos con el video. Es el convento de los jacobinos y aquí yace Tomás de Aquino. El río. Toulouse le debe el nombre a los aquitanos, que ya la habitaban desde el siglo VIII a.C. Si bien su significado es desconocido, su nombre no se ha modificado. Después del siglo III a.C., las tribus celtas gálicas provenientes de la actual Bélgica, los volcos tectosages, se asentaron en las tierras fértiles cercanas al río Garonne y también a las minas de oro y plata que hicieron de Toulouse una ciudad rica. Hacia el año 125 llegaron los romanos. Levantaron un oppidum, una fortaleza al norte de la ciudad. Finalmente, hacia el año 106 a.C., Tolosa se convirtió en colonia romana, prosperando gracias a las mercancías que se intercambiaban provenientes de Hispania y del resto del Mediterráneo. La ciudad hizo alarde de muros altos por todas partes. Proyecto del emperador Augusto entre los años 10 y 30 después de Cristo, Tolosa se hizo unas civitas de la Galia Narbonense. También se ganó el título honorífico de Palladia y la ciudad era famosa por sus teatros, termas y acueductos. Fue la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma, Arles y Treves. En el siglo III, Saturnino fundó una comunidad cristiana. Se negó a participar de un rito pagano, fue detenido
y encadenado a un toro que lo arrastró por toda la ciudad. Su martirio contribuyó de esta manera al principio del cristianismo en Toulouse. Ya en el siglo V se construyó una basílica en el lugar de su tumba, convirtiéndose así en un lugar de peregrinación. Dicha basílica es la Basílica de San Sernín. La dominación romana concluyó cuando los visigodos, primero con Ataulfo y luego con Gualia, convirtieron a Toulouse en la capital del reino de Toulouse del 418 al 507, en un vasto reino que se extendía desde el Loira hasta Gibraltar. Pero en el año 507, en la batalla de Bouillé, el rey franco Clodoveo I se enfrentó al rey visigodo Alarico II en un enfrentamiento mano a mano en medio de la batalla, ambos reyes a caballo. Clodoveo logró matar a Alarico y los visigodos, sin su rey, perdieron Toulouse y gran parte del sur de Francia. Conservaron la Septimania gracias a la intervención de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos. Toulouse se convirtió entonces en la capital del reino franco de Aquitania. En el 721, el duque Odo de Aquitania frenó un ataque musulmán omeya invasor en la batalla de Toulouse. Muchos cronistas consideran que esta batalla fue incluso más importante que la batalla de Poitiers, lograda por Carlos Martel años después. En 1096, Raimundo IV, conde de Toulouse, se unió al llamado del Papa Urbano II a lo que fue la Primera Cruzada, de la cual él fue uno de sus grandes líderes. Sus conquistas derivaron en la creación del condado de Trípoli con sus descendientes. En el siglo XII, los notables de Toulouse crearon un cuerpo municipal de cónsules llamados capitouls para dirigir la ciudad y obtener así mayor autonomía. Ya en 1190 los capitouls construyeron el ayuntamiento llamado Capitole, que se fue remodelando con el paso del tiempo. Ya en el siglo XIII llegó la cruzada albigense. La razón fue el catarismo, que el Papa Inocencio III quería exterminar por completo. Hablo también de este conflicto en el video que hice de Carcassona, que se los dejo por acá para que lo vean. Además, fue creada la Orden Dominicana en 1215 por el presbítero castellano Domingo de Guzmán. Sus miembros hacían voto de pobreza e intentaban predicar la fe cristiana, intentando convertir a los cátaros. La orden cobró mayor importancia en 1229 y se decidió construir el convento de los jacobinos. Y en el mismo año también se creó la Universidad de Toulouse, que es una de las más antiguas de Europa. La consecuencia final de este genocidio religioso fue la pérdida del inmenso condado de Toulouse, que pasó a manos del rey de Francia en 1271. El 28 de enero de 1369 se trasladaron los restos mortales del filósofo y teólogo Tomás de Aquino a Toulouse. El santo había fallecido un siglo atrás en Italia y había sido parte de la Orden de los Hermanos Predicadores. Primero en 1463 y luego en 1672, dos incendios destruyeron gran parte de Tolosa. Como resultado, se optó por usar aún más el ladrillo en su reconstrucción, lo que profundizó el toque característico rosa de Tolosa. En el siglo XV, el rey Carlos VII estableció en Toulouse el segundo parlamento de Francia después del de París. Reforzando su lugar como centro administrativo, la ciudad se enriqueció participando en el comercio del vino de Burdeos con Inglaterra, así como de cereales y textiles. Al llegar el Renacimiento, en el siglo XVI, Toulouse se enriqueció gracias al comercio del glasto, pastel en francés, un tinte azul muy demandado por la industria textil europea. Dicha fortuna fue el origen de varios de los soberbios hôtels particuliers, mansiones, renacentistas de Toulouse. En 1544 se inició la construcción del Puente Nuevo y en 1667 el Canal du Midi. Es una vía fluvial que desde hace más de 300 años conecta Toulouse con el mar Mediterráneo. Lo diseñó Pierre-Paul Dequet para facilitar el tránsito de mercancías. El canal se inauguró en 1681 con su inventor muerto. Sus restos están en la Catedral de Saint-Étienne, pero los barcos siguen navegando por las aguas de su canal. La Revolución Francesa marcó el final del poder parlamentario. Se eligió el primer alcalde de la ciudad. Toulouse se convirtió en la capital del departamento de Alto Garona. La Revolución Industrial impulsó el crecimiento de la ciudad y rápidamente la colocó como la ciudad más importante de la región.
Fue transformada y embellecida para darle su aspecto actual. A su vez, fue escenario de la última batalla de la Guerra de la Independencia, al ser tomada por las tropas anglo-hispano-portuguesas el 12 de abril de 1814. En el siglo XX, Tolosa tuvo la suerte de no ser escenario de la Segunda Guerra Mundial. A inicios de los años 1960, numerosos repatriados de Argelia se instalaron en esta ciudad, contribuyendo así en tan solo 8 años a un aumento considerable de su población, que pasó de los 270.000 a casi un 50% más. La ciudad asistió a la implantación de grandes empresas aeronáuticas. Toulouse se forjó una identidad en torno a la aeronáutica y el espacio. Todo lo demás ya lo podés ver vos mismo caminando por estas hermosas calles, que sin dudas en un día quizás no alcanzará.